Primero y ante todo, quiero disculparme si estoy un poco rara en este episodio del podcast, pero es que precisamente ahora me encuentro bastante regular y es que estoy casi de 7 meses y aún tengo náuseas. Así que quien te diga que el embarazo es una época maravillosa, festiva y llena de cosas bonitas, se equivoca, al menos no ocurre así con la mayoría o con muchas de las mujeres. Literatura juvenil para escritores. El podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida un domingo más aquí a Literatura Juvenil para Escritores, tu podcast de escritura de confianza. Y sinceramente no sé cuándo se va a publicar este episodio. Lo he grabado por si acaso alguna cosa me falla y tengo que añadirlo en algún puesto, en algún lugar. Así que bueno, lo dejo un poco al aire el hecho de no saber exactamente cuándo se va a publicar este episodio. Pero hoy quería hablar de un tema que, bueno, creo que nos atañe a todos. Si estás escuchando esto, es posiblemente que te gusten los podcasts y es posible que alguna vez te hayas preguntado o te hayas planteado el abrirte tu propio podcast. Y bueno, si es así, para empezar, yo te digo que adelante, que tires a tope con ello, que es maravilloso. Para mí es un formato que me encanta. Lo disfruto muchísimo, me lo paso fenomenal. Pero en este episodio lo que quería era compartirte lo que yo creo que son mi lista de imprescindibles para empezar un podcast. Si es la primera vez que caes por aquí, te pongo un poco en contexto. Este podcast lleva ya 3 años en pie, nació con la pandemia. A la semana y media de que nos encerraran, yo abrí el podcast y bueno, aunque 3 años pueden no ser mucha experiencia, yo creo que algo me ha dado para poder recomendarte lo que creo que es imprescindible para la hora de empezar el podcast, ¿no? Antes tocaría hablar ahora mismo del tema de lecturas, pero como ya te he dicho en otros episodios en los que estoy en solitario, la verdad es que no estoy leyendo nada. O sea, este año en lecturas mi reto de Goodreads está llorando por las esquinas, así que sorry, no tengo lectura actual y recomendación ahora mismo, pues sinceramente con lo mal que me encuentro no he estado pensando en nada que poder recomendarte. Pero bueno, así como que nos centramos más en el tema del podcast de hoy y nos saltamos la parte esta de las lecturas, que ya habrá en otros momentos, en otros episodios de la vida. El caso, bueno, he hecho aquí mi listita de imprescindibles para empezar un podcast, para que tomes nota. Algunos pueden parecer muy obvios, pero aún así quiero que queden claros y explicarlos un poquito, o al menos explicar por qué yo creo que son imprescindibles para empezar. ¿De acuerdo? Lo primero y lo más obvio, un buen audio. Es decir, necesitas un micrófono. No te estoy diciendo que tengas que comprar el micrófono Shure, el Shure, que tienen absolutamente todos los streamers grandes, que va con su caja de... Mira, es que yo no soy técnico de sonido, así que no sé cómo se llama, pero bueno, la caja esta de mezclas o como se llame. Por ejemplo, Carmelo tenía el Shure, es más, el que tiene ahora también es un Shure, pero tenía el que tenía todos los streamers, pero ese momento dejó de funcionar. O sea, quiero decir, yo creo que cuanto más complicaciones, más difíciles son de utilizarlo y por lo tanto más fácil es que si tú no tienes los conocimientos, al final acabe como que por dejar de funcionar. Por lo tanto, tiene el Shure... el que funciona por USB, el que no es tan pro, pero aún así es bastante importante, bastante tal. Pero sí te recomiendo que tengas un micrófono, que se oiga bien. El podcast, o sea, es imprescindible el audio. Si tú empiezas un podcast con un audio mediocre, no vas a pasar la gente no se va a quedar a escucharte. O sea, esto es así. Yo soy de las que piensa que, por ejemplo, si me estás viendo por YouTube, verás que la calidad de imagen deja bastante que desear, la verdad. Estoy grabando desde la webcam del Mac, o sea, esa es mi imagen, no más. Pero el audio intento que sea bastante decente, ¿no? Porque yo creo que un vídeo, por ejemplo, un vídeo con una mala imagen, pero un buen audio se salva, mientras que al revés, no. Si tienes un mal audio, lo más seguro es que te fastidie todo la experiencia y lo acabes dejando. Por lo tanto, mi recomendación es que inviertas en un micrófono. Al principio, también te quiero decir que hay micrófonos muy baratos y que tienen una buena calidad, ¿de acuerdo?
Sí que no te recomendaría empezar con los de solapa, ¿vale? Porque son como la primera opción a las que solemos tirar. A lo mejor ahora ya no está tan implementados, ¿no? Pero por ejemplo yo al principio tenía un micrófono de solapa. Estos de solapa, los de corbata creo que se llaman en realidad. Son estos que tienen como un pinganillo que se enganchan a la ropa, a la corbata, como dice su propio nombre, ¿no? Y con eso pues puedes grabar un podcast. Son bastante más económicos, pero el problema es que al ser tan económicos también son muy frágiles, pueden dejar de funcionar de un momento a otro, se puede romper el cable muy fácilmente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si vas a invertir en uno de solapa, pues mejor que sea uno bueno. O si no, ya pases a un micrófono de estos de toda la vida. Que hay eso, hay de muchísimas marcas. Y que hay más baratas, más caras, dependiendo de lo que puedas invertir o quieras. Yo al principio la verdad es que mucha gente dice, yo empecé con el micrófono de los auriculares del iPhone. Tiene bastante calidad, de decir. Los del micrófono, quiero decir, cuando el cable de los auriculares era el que cuando tenía cable, no los AirPods. Para mí los AirPods tienen un micrófono horrible y yo no aconsejaría grabar nada con los AirPods porque me parecen una calidad horrible de micrófono, al menos lo que tengo yo. Si no sé si habrán mejorado con el tiempo. Y sí, vale, sí, puede ser una buena manera de empezar. Yo, por ejemplo, los podcasts no, pero los primeros cursos de la academia los grababa con ese micrófono de los auriculares con cable del iPhone. ¿Por qué? Porque tenía un problema y es que yo antes mi ordenador era un Windows bastante malo y lo que pasaba era que no convertía bien el audio. Entonces si yo grababa con un micrófono, aunque tuviera un micrófono decente, que era el que tenía antes mi chico, que me lo dejaba para grabar el podcast y demás, no convertía bien, entonces se oía fatal, o sea, vamos a ser sinceras, se oía fatal. Entonces yo grababa por un lado el audio con el móvil y por otro la imagen de los PowerPoints o lo que fuera que estuviera haciendo en los cursos de la academia, tal. Es más, se ve la diferencia claramente. O sea, es que si entras en un curso de los primeros, te vas a dar cuenta enseguida de cuáles son los primeros y cuáles son los últimos en cuestión de calidad de técnica y demás. Entonces, para mí, un micrófono imprescindible. ¿Cuál es el que yo tengo? Uno de Elgato Wave, que la verdad no es barato, ¿vale? O sea, cuesta menos o está entre los 100 euros o así, pero los hay más baratos que podemos utilizar. Por ejemplo, el que compro para las personitas que forman parte de las secciones del podcast. Aquí, por si es la primera vez que te pasas, tenemos diferentes secciones donde otras autoras tienen sus propios podcasts, vamos a decir dentro del podcast, un metapodcast. Y obviamente, si voy a pedirle a alguien que forme parte de este mundo, de esta familia, voy a ir a saco por la calidad. Por lo tanto, siempre les regalo les compro un micrófono para que puedan grabar decente y que el audio pues tenga la calidad que se necesita para el podcast. Es un podcast que es Amazon Basic, o sea, quiero decir, cuando buscas en Amazon micrófonos, el que ponga Amazon Basic, el barato creo que cuesta 30 euros, hay en diferentes colores. Es más, hay algo gracioso y es que dependiendo de la época, un color está más barato que el otro. Entonces yo cada vez que voy a regalar uno y tengo que contratar una sección, voy y miro cuál es el más barato de todos. Y ese es el que mando. Me da igual el color, me da igual, porque funcionan muy bien, la verdad, lo puedes comprobar por ti misma escuchando cualquiera de las secciones, ya sea mamarrachas pero buenas literatas, ya sea una sección con personajes o ya sea una corte de clichés y dramas, el micrófono que se utiliza es el mismo. Y la verdad es que estamos muy contentos con la calidad, la verdad. Así que bueno, ese está recomendadísimo. Es barato, eso, 20-30 euros. A veces se puede subir un poquito más, supongo que depende de la época, pero anda por ahí los precios y es algo que yo creo que es asequible para empezar un podcast. Algo más que es técnico y que también vas a necesitar para montar tu podcast es un hosting. Que aquí es donde empiezan las cosas que dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Claro, necesitas un sitio donde vayas a subir el podcast, ¿no? Cuando yo empecé a montar este podcast, yo me acuerdo que era como, ¿qué hago? ¿Esto dónde va? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde lo tengo que subir? Mi chico ya tenía un podcast y él lo que tiene es un hosting de pago. Pero ¿qué pasa? Yo no tenía un duro. Yo iba con cosas de prestado, o sea, te digo, le pillaba su micrófono para grabar mi podcast. Además que me habían echado el trabajo, o sea, que estaba arruinada prácticamente, tiraba de ahorros. Y claro, yo en plan de no puedo estar pagando un hosting extra para esto, para tal.
Y entonces él me recomendó Anchor.fm, que ahora ha pasado a ser Podcast by Spotify, Spotify Podcaster o algo así. Yo sigo metiéndome como Anchor y me redirige, o sea, quiero decir, yo no sé cómo se llama ahora, pero básicamente es un hosting gratuito que tiene que tiene Spotify, perdón, y que gracias a ahí subes tus episodios y que puedes distribuirlos, se distribuye directamente a Spotify, pero además tú también lo puedes distribuir con el RSS feed ese a iVoox, a Apple Podcast o a donde tú quieras. Vaya, que es muy cómodo, muy sencillo y además es gratuito, al menos hasta la fecha. Si luego lo va a poner de pago, ya no tengo ni idea. No sé si es que hay un límite para que se haga de pago. De momento, nosotros con todos los programas que tenemos y todo, no nos ha pedido absolutamente nada. Así que muy, muy contenta con Anchor o Podcast by Spotify o como se llame ahora, como hosting de almacenamiento. Si tienes presupuesto, pues siempre puedes tirar por un hosting más profesional, de pago, etcétera, etcétera. Más cositas. Una miniatura llamativa con un diseño decente. Vale, esto puede parecer una tontería, pero no, en absoluto. Cuando empecé a pensar en montar este podcast, la verdad es que le di muchísimas vueltas a el tema de la imagen. Qué colores iba a utilizar, cómo se iba a ver las letras, etcétera, etcétera. Es más, al principio la miniatura a como es ahora era muy diferente. Los primeros 2 o 3 episodios era azul. Para que te hagas una idea, ahora el teatro Juli para escritores está muy relacionado con el amarillo, pero al principio era azul porque el azul era como mi color de marca, el mío como autora. Y tiré mucho de un diseño que me recordaba mucho a mí, o que a mí me recordaba a mí, vaya. Pero luego quería diferenciarlo porque si iba a montar la academia, iba a montarlo todo, quería que tuviera como su propia marca aparte. Entonces probé con un montón de colores, probé con un montón de tipografías, probé con un montón de cosillas y encontré una ilustración que yo le había pedido a la ilustradora Patricia Esteban y le pedí permiso y le dije, oye, ¿puedo utilizar esto como imagen de podcast? Me dijo que sí, que sin problema. Y pues hasta fecha de hoy, que obviamente esa ilustración ha sufrido variaciones, se ha vuelto a pedir, se ha vuelto a rediseñar. Pero la tipografía ha sufrido un par de cambios y ya está. Lo que quiero decir es que esto es algo que tienes que pensarte mucho y que tienes que trabajar mucho porque me he encontrado con podcasts que dices, ¿qué logo es ese? ¿Qué logo es ese? Vale que no todos somos diseñadores gráficos, yo no soy diseñadora gráfica ni mucho menos, pero con un poco de ver por dónde tiran otros podcasts profesionales, por ver cómo suelen ser las miniaturas, ver con qué puedes jugar, ir probando diferentes opciones. El problema del mundo literario es que creo que hay muy pocos objetos representativos que podamos utilizar para nuestras miniaturas, ¿no? Es muy fácil tirar por un libro, por una pluma, por un lápiz, una libreta, cosas así, ¿no? Y es como... Hay que encontrar la manera de hacerse ver y diferenciarte del resto, ¿no? Ya sea por un color, por una ilustración, una fotografía, el título, me da igual, pero que trabajar en la miniatura es muy importante si quieres atraer a la gente a que se quede a escucharte. Y claro, obviamente cuando vea la miniatura y la traiga, escuchará el podcast y si tienes un mal audio, pues se va a ir. Entonces, que vaya todo acorde. Si tienes un buen audio y vas a atraer a personas, mira que tengas una buena miniatura. Para esto pues tienes Canva y no puedes tener presupuesto para contratar a nadie. Yo hago todo en Canva, sinceramente, y muy contenta. Así que se puede, pero necesitas eso, fijarte mucho en cómo se suele hacer en otros podcasts para tener referencias e ideas de lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, lo que queda mejor, lo que no queda mejor. Por ejemplo, es muy importante que el título del podcast se lea desde lejos. Las miniaturas son algo que como dice su nombre, se ve en miniatura, en chiquitín. Por lo tanto, necesitamos que haya algo representativo con el que se quede la gente. Ahora me quiero centrar más no tanto en lo que necesitas a nivel técnico y demás, sino lo que necesitas a nivel personal. ¿De acuerdo? Yo creo que es importante que ahora con los podcasts, que estamos sufriendo un gran boom, que están apareciendo muchísimos podcasts, me parece maravilloso, cuantos más mejor. Pero yo creo que lo que interesa es innovar y ser diferente. ¿Por qué digo esto? Porque en mi caso, por ejemplo,
yo ya trabajo en mi podcast entrevistando a autores o a profesionales del sector, y lo último que me apetece después de estar trabajando en eso es meterme en un podcast que hace exactamente lo mismo. Totalmente lícito que lo hagan quien quiera, eso totalmente lícito. Pero en mi caso, a mí me parece que es algo repetitivo. A lo mejor debería cambiar yo el sistema. Puede ser, quiero decir, puede ser. Pero, por ejemplo, es el criterio que llevo a cabo cuando voy a contratar una sección. Pues no lo sabes, las secciones están contratadas, o sea, quiero decir, las colaboradoras que tienen sus secciones cobran por su trabajo, por subir, por tener los episodios mensualmente, aparte de que no tienen ningún gasto en cuanto a material porque les envío yo el micrófono y lo que haga falta. Entonces yo contrato estas secciones y lo hacemos, obviamente la persona tiene que estar a gusto, pero yo voy con una idea ya de lo que quiero que haga. ¿Y por qué hago esto? Porque no quiero que hagamos otra vez lo mismo. Por ejemplo, esto ocurrió en la sección de Una corte de clichés y dramas de Adriana Criado, que me preguntó, ¿puedo traer autoras? Y a mí me parece maravilloso que traiga autoras, ¿no? Ella en esa sección se encarga de analizar clichés. Pero claro, yo le dije, me parece maravilloso, pero no se puede solapar con las entrevistas que hacemos de normal literatura juvenil para escritores, porque sería más de lo mismo. Y no quiero más de lo mismo. No quiero que una sección distinta sea exactamente igual a lo que ya hago. Entonces, ¿vas a traer autoras? Perfecto, pero tráelas para hablar de clichés, no para entrevistarlas y para... ¿Y tú qué piensas de esto? Sino que sea más una charla. Y bueno, como has podido verlo, por ejemplo, en la de Miriam M. Hardy, queda muy guay. Yo creo que esa es el equilibrio, ¿no? De se puede hacer lo de siempre, pero innovando y haciendo algo distinto también. Cuando contraté a Bea, es que yo tenía clarísimo que Bea tenía que analizar psicológicamente a personajes. Es algo que tampoco he visto en otros podcasts. La sección de mamarrachas pero buenas literatas era porque hacía falta risas, hacía falta más entretenimiento y no tanto educación y formación. Así que yo creo que el tener una idea innovadora, que vale, que hagas entrevistas, pues que a lo mejor se me saca de contexto y tal. Haz entrevistas, pero ¿qué hacen tus entrevistas diferentes a las del resto? ¿No? Quiero decir, ¿qué te diferencia a ti de mí, de otro podcast que a lo mejor también hace lo mismo? ¿En qué te diferencias? ¿Qué puedes aportar tú que no están aportando otros? Eso es lo que va a hacer que la gente decida escucharte a ti, además de escuchar otros podcasts. Porque si te escucha a ti y luego, o si me escucha a mí, por ejemplo, y luego te escucha a ti y dice, me voy a quedar con el que mejor me caiga, el que más, yo qué sé, el que más interesante me parezca. Que obviamente dos personas no lo van a hacer igual. Quiero decir, dos entrevistas no tienen por qué ser iguales, no tienen por qué hacer las mismas preguntas. Incluso al ser entrevistados diferentes no tienen por qué dar las mismas respuestas, ¿de acuerdo? Pero yo soy fan de que se innove, de que se prueben cosas distintas. Y por eso, pues por ejemplo, en las secciones lo intento hacer. No quiero traer secciones por traer, porque alguna que otra me han propuesto, pero es como, ya, pero esto ya lo hacemos. ¿Qué más podemos añadir? ¿Qué cosa podemos hacer? ¿Qué puede haber más allá, no? Entonces, la innovación me parece imprescindible a día de hoy con tantos podcasts que hay. ¿Qué más? Necesitas un compromiso y tiempo y dedicación. Esto es imprescindible. Para mucha gente los podcasts son simplemente algo un hobby. Me parece maravilloso. O sea, perfecto. Yo tengo un podcast por hobby, que es el de No es tan importante, que lo hacemos mensualmente porque sabíamos que no podíamos dedicarle ni tendríamos tanto tiempo como para hacer un podcast semanal. Por ejemplo, como es el caso de cómo nació Literatura Juvenil para Escritores. Pero si tú dices, este podcast va a ser mensual, que sea mensual de verdad. No me aparezcas cada mes y medio, cada 2 meses. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante que tengas en cuenta cuánto tiempo tienes, cuánta dedicación le puedes dar a ese podcast para mantener a esa comunidad que estás creando fiel. Al final el podcast está hecho para que la gente te encuentre y te escuche y se lo pase bien y compartir lo que tú quieras. No digo que tengas que buscar siempre una monetización. En mi caso se monetiza gracias a la academia. Por lo tanto, momento spam. Cuanta más gente se una a la academia, más probabilidades hay de que el podcast continúe. Así que si alguna vez te habías planteado apuntarte al podcast, es el momento. y lo dicho, compromiso y tiempo. Y obviamente un podcast es exactamente igual que cualquier otro proyecto en el que tengas que invertir
tiempo. Vas a empezar con cero seguidores, con cero escuchas. Y claro, hasta ahí tiene que llegar el qué es lo que quieres conseguir tú con este podcast, ¿no? O sea, con tu podcast. ¿Quieres simplemente compartir y te da igual cuánta gente te escuche? Pues maravillosamente bien, porque eso te va a motivar a hacerlo semana a semana, mes a mes, o el tiempo que te hayas puesto tú de publicación de podcast. ¿Que tú quieres monetizarlo? Hasta ahí tienes que meter más caña y tienes que ver cómo monetizarlo. ¿Qué hacer para que la gente al final haga que el podcast se monetice de alguna manera, ¿no? Así que el tiempo y la dedicación, la constancia es imprescindible. Por eso, aunque mola mucho hacer podcast con otras personas, ¿vale? O sea, esto es algo que yo conté, por ejemplo, en la charla de la LeadCon 2022, que me invitaron para hablar de podcast, es que yo empecé el podcast en solitario porque para mí era más fácil cuadrar una agenda conmigo y ponerme a grabarme un podcast y ya, que si tenía otra persona tener que estar dependiendo de los horarios de otra persona. Esto, por ejemplo, lo noto mucho cuando grabamos, no es tan importante, porque Bea y yo somos personas totalmente distintas, vivimos en ciudades distintas, trabajamos en cosas distintas y a veces nos cuesta mucho cuadrar calendarios para grabar un episodio al mes. Entonces eso también tenlo en cuenta. Si vas a ser 2 o más personas, tiene que haber un compromiso por todas las partes. Porque si solo tienes tú ganas de tirar ese carro, al final vas a acabar cansada de tirar del carro y de ver que la otra persona pues a lo mejor no tiene tanto tiempo, no puede dedicarle tanto espacio o lo que sea, y al final acabarás seguramente queriendo tirar tú de todo y te quemarás y acabarás, pues eso, cansada y odiando o detestando este hobby o lo que sea que haya empezado pues con toda la buena intención del mundo, ¿vale? Así que el compromiso imprescindible, el tiempo para grabarlo también y el ser constante. Lo más importante para mantener un podcast y intentar que crezca, intentar que llegue. El Literatura Juvenil para Escritores no es el más grande de España, ni mucho menos. O sea, es muy pequeñito en comparación con otros podcasts, incluso con podcasts del mismo nicho. Pero yo creo que si algo nos ayuda a tener oyentes, es que intentamos no fallar. Nunca. Al principio seguramente me suena, no recuerdo, pero me suena que fallaría alguna que otra vez. Sobre todo cuando estaba sola. Ahora con las secciones es más fácil cuadrar y cambiar épocas y demás. O sea, días y alguna falla y tal. Pero claro, el tener constancia y tal, yo creo que hace que tú estés escuchándome semana a semana, o que al menos, pues no sé, tengas el hábito de decir, mira, es domingo o es lunes o martes, el día que nos escuches, y toca escuchar a Literatura Juvenil para Escritores, ¿no? Que sea como un hábito. Entonces eso no se puede conseguir si tú no eres constante y sigues también esa constancia que quieres que tenga también el oyente contigo. Y en realidad eso es todo lo que creo que hace falta para montar un podcast. Parece poco, pero es complicado, ¿de acuerdo? Así que mucho ánimo si quieres montar un podcast, mucha suerte, pásatelo bien, disfrútalo. Eso, innova. Yo creo que sí, innovar es lo más interesante, lo más guay, lo diferente que puede hacer que tu podcast llame la atención por encima de otros. El destacar cuando hay tanto podcast es muy difícil, así que busca eso que a ti te represente, busca algo que haga que puedas darle un giro y vea por ello, a tope. Y por aquí nada más. Como no sé cuándo se va a publicar este podcast, pues tampoco te voy a decir que nos escuchamos la semana que viene, pero sí que te digo que si quieres apoyar el podcast, que si alguna vez te has planteado aprender acerca de escritura, promoción, marketing, documentación histórica, científica, psicología de personajes, etcétera, tienes contenido de pago y gratuito en literaturajuvenilparaescritores.com, y que si te apuntas por ahí, pues nos estás ayudando, estás haciendo que nosotros podamos semana a semana contratar más secciones y además mantener las que ya tenemos. Y que pues eso, nos escuchamos más, una vez más, pues cuando toque. Adiós.